Estimados estudiantes, bienvenidos a la lección número 3, titulada La teología como ciencia y filosofía. Antes de hablar de la teología en la cual finalizaremos esta lección, es importante que nos citemos en lo que es la filosofía. La filosofía como actividad racional y crítica tiene el origen en 4 grandes incógnitas que son para el ser humano, las cuales siempre se ha preguntado desde el inicio del uso de la razón. Uno es la naturaleza, el otro es el significado de la existencia, el conocimiento y la moral. Uno tiene que responder en cuanto a la relación del hombre con el medio donde vive. La otra en cuanto a la existencia, esa pregunta del por qué estamos acá. El conocimiento, que tiene que ver cómo accedemos nosotros y por qué pensamos y por qué conocemos o creamos teoría de cierta manera. Y por último, la relación con los otros, que tiene que ver con el tema de la moral. Entonces, la filosofía nos plantea la forma a través de la cual somos ayudados para entender mejor el mundo y nuestra propia condición. Tiene su origen en la antigua Grecia, alrededor del siglo VII, VI a.C., y los primeros filósofos fueron los pioneros que se separaron del pensamiento mágico, diríamos en términos modernos, mitológico, mejor dicho, en el cual colocaban en manos de los dioses todo el quehacer, todas las acciones de la naturaleza y de la humanidad. Entonces empiezan a desarrollar un pensamiento crítico en el cual se separan de eso y empiezan a buscar en la naturaleza, no en los dioses que ellos habían creado, el origen de todos sus problemas y el orden del universo. Empieza entonces a desarrollarse el tema del cosmos como orden, bien, la naturaleza del ser, la ética y la política. El primero de ellos fue Tales de Mileto, que siendo un gran observador de la naturaleza empezó a buscar el origen de ella. A partir de ahí, otros autores empiezan también a buscar el origen del cosmos en algunos elementos de la naturaleza, son los llamados filósofos de la naturaleza. Fue modificándose esto, entra el tema del logos, de la razón, y aparece Sócrates planteando la mayéutica como sistema de búsqueda de la verdad a través de la ironía. Tiene unos discípulos famosos, entre ellos Platón, que sistematiza su obra, y luego Aristóteles. Ellos dan un cambio en cuanto empiezan no solamente a hablar de la naturaleza, sino de las relaciones de la persona con el otro, con la sociedad, y empiezan a hablarse de temas como la política, el desempeño del hombre en la sociedad, la moral, la ética, la metafísica, entre otros. Ahora, esto da origen a una forma de pensamiento basada en la razón, en la lógica, en los procesos mentales para llegar a una conclusión. Y todo esto genera lo que se llama el conocimiento. Por lo tanto, podemos ir diferenciando los 3 tipos de conocimientos que hay. El primero es el conocimiento empírico, que es el que responde a la experiencia, observaciones, de nivel sensorial, y está en contacto directo con los fenómenos. A un niño se le da un limón y descubre el sabor ácido, ¿no? Y entonces dice, esto no dirá en ese momento que está ácido, pero su cara reflejará la amargura, bien, que da, o la acidez, mejor dicho, que da esa fruta. Al niño no se le explica, sino que a través de los receptores de las glándulas en la lengua, bien, las papilas gustativas, esto le dan al cerebro una sensación que es igual en todos los humanos.
o en la mayoría de los humanos. Este conocimiento es propio de la experiencia, ese proceso se llama empírico, ¿no? Es pragmático, por lo tanto, y es limitado. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que llega hasta donde llegan nuestros sentidos. Pero, como depende de los sentidos, también es subjetivo. Y volvemos al ejemplo. A dos niños se le da a probar el limón y a algunos les producirá una sensación agradable y para otros será repugnante. Los dos tendrán la misma sensación en las glándulas gustativas que produce el ácido del limón, pero sin saber por qué, unos niños tendrán placer y otros repulsión por el mismo hecho. Y ahí es donde entra el conocimiento empírico como un conocimiento que, aunque es válido, es limitado y subjetivo porque va a depender de la persona en sí. El conocimiento racional. Este conocimiento entonces responde al pensamiento lógico, por lo tanto es abstracto. No es un pensamiento que, al no ser concreto como el empírico, lo podemos obtener de una sola vez. Por ejemplo, las ecuaciones de Albert Einstein o el bosón de Higgs son ecuaciones que dan después origen a teorías y posteriormente a leyes. Y no es hasta que se descubre a través de procesos complicados de la ciencia que se le da como la validez total. Mientras tanto, todos saben que existe, pero hay que comprobarlo. Para el bosón de Higgs, que este bosón que habla de cómo se origina la materia, se tuvo que construir aceleradores de partículas. Bien, entre eso el acelerador de partículas que está en Suiza. Ahora, es un conocimiento que hasta que no se llega a descubrir, para algunos va a tener validez o no. Por ejemplo, el plan del proyecto Genoma Humano, que fue una de las grandes empresas o colaboraciones de científicos en el mundo, fue un proyecto que se hizo para mapear el genoma de las personas. Ahora, se sabía que se podía hacer. No es fácil explicarlo, pero había miles de científicos en todo el mundo, cada uno poniendo su granito de arena. Entonces, el conocimiento racional implica eso. Hay maneras como más concretas de hablar del conocimiento racional, pero coloco estos ejemplos para que vean lo abstracto que puede ser y hasta dónde puede llegar la mente humana. El conocimiento intuitivo, por lo tanto, es otro tipo de conocimiento en cuanto vamos a encontrar que es inmediato, subjetivo y no requiere de un pensamiento lógico. Este tipo de conocimiento va a partir de la percepción directa de la persona y es creativo y espiritual. Cuando una persona está escribiendo una novela, un poema, componiendo una canción, no necesariamente a lo mejor tiene grandes conocimientos acerca del área, pero con un poco de ayuda y si tiene talento puede desarrollar algo. Ahora bien, si la persona tiene un grandes estudios, saldrá mucho mejor, pero forma parte de su creación. Entra también el ámbito espiritual acá, porque cuando una persona tiene, por ejemplo, una emoción del espíritu, cuando siente que algo debe hacer y no sabe cómo explicarlo, pero que sabe que eso es bueno, no es un conocimiento que entra dentro de lo abstracto, lo universal, no es que lo va a presentar dentro de una teoría, o no es empírico porque no forma parte de las sensaciones. Ahí se habla de intuición. Una vez que vemos los tipos de conocimiento,
tenemos que plantearnos entonces y volver al inicio, ¿no? Cuando hablamos de la filosofía y la filosofía que generó un tipo de conocimiento. La filosofía es necesaria porque nos habla de una comprensión del mundo donde las personas que se plantean un pensamiento desde lo filosófico pretenden y quieren conocer el mundo que los rodea, haciéndose preguntas, pero sobre todo buscando respuestas a preguntas fundamentales de todo ser humano, sobre las cuales ¿por qué estoy acá? ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? O ¿qué es bueno hacer? ¿Qué es lícito? Entonces son preguntas que tienden hacia la existencia, hacia el conocimiento y hacia la moral. Me preguntan en cuanto al conocimiento, ¿es verdadero esto que están diciendo o tiene cierta falsedad? La filosofía es importante porque implica un desarrollo de la persona en cuanto a un conocimiento personal y que le obliga por nobleza, una vez que adquiere los conocimientos, a evolucionar como ser humano. Y por último, la lleva a un diálogo y relación con la comunidad en cuanto al intercambio de ideas para hacer más comprensivo el diálogo. Cuando hablamos de la filosofía, esta responde a un carácter histórico-social, pues cada una se ve influenciada por las situaciones políticas, económicas, culturales y los problemas de la época. Sócrates habló de los problemas de su época, Aristóteles de los mismos, Descartes también, porque surge porque también se está dando un rompimiento en el final del Renacimiento y el inicio de la moderna. Carlos Marx, al cual después se da origen todo el comunismo, responde a una idea también económica de una Europa convulsionada dentro de un sistema donde los obreros eran explotados, etcétera, etcétera. Es decir, que cada uno da soluciones y se plantea interrogantes dentro del mundo que le ha tocado vivir. Pero estos problemas, yendo entre las características de los problemas filosóficos y su resolución, al ser tan complejos, tratan de tener una mirada más profunda de la realidad. Por lo tanto, esta mirada lo lleva a encontrar más respuestas que quieran ser satisfactorias. No siempre consiguiéndolas, no quieren ser dogmas, es decir, no se convierten en leyes en las cuales el que no cree en esto no pertenece a esa corriente filosófica, sino que está como planteado para dar muchas soluciones, pero soluciones que respondan a situaciones concretas. Tiene un nivel de abstracción en cuanto los problemas sean resueltos de manera definitiva y conclusiva. Por eso algunas corrientes filosóficas, sobre todo de carácter político, han llevado a formas de pensamiento económico y político que luego se han instaurado en sociedades y países. Y el tema de la filosofía y sus corrientes es que, en su mayoría, al no llegar a soluciones definitivas, se debe a que tiene un carácter atemporal y que su crecimiento en cuanto a conocimiento y su relevancia es continua. Hay un problema fundamental dentro de la filosofía, que es el problema del ser y la disciplina que los abordan. Cuando hablamos del problema del ser, hablamos de cuestiones fundamentales que implican la existencia de lo que es, no del ser como tal, de la persona y su relación con el mundo que le rodea. De este problema van a suscitarse diversas disciplinas filosóficas, y tenemos entre ellas la ontología, la metafísica, la filosofía de naturaleza, y cada una de ellas aborda el ser de diferentes enfoques. Otras ciencias también toman el tema del ser en cuanto a lo filosófico, pero lo abordan de manera distinta, ¿no? Entonces, en la física es abordado como materia, en la biología como ser vivo, en la psicología como un ser pensante, y
cada una tiene su propio método de investigación. Por lo tanto, la cuestión es compleja y a lo largo de la historia, cada una encuentra una forma de definirlo en las diferentes ramas de conocimiento. De ahí que ya empezamos a ver que la filosofía se relaciona con otras ciencias y esta relación está marcada por el hecho de que la filosofía puede evaluar epistemológicamente, es decir, cómo se accede al conocimiento, cuál es la versión del conocimiento en cada teoría filosófica, y por ello vamos a encontrar filosofía del derecho, filosofía política, X, según las diferentes disciplinas, filosofía de la ciencia, entre otras, y los sustentos ontológicos, es decir, cómo el ser se relaciona en esas disciplinas, y la ética, en cuanto a esa disciplina, están en relación hacia lo que es verdadero, justo y válido con la humanidad y con la naturaleza. Por lo tanto, esta relación es de carácter bidireccional, porque cada uno es enriquecido por el otro. Es decir, cada disciplina se enriquece en relación con la filosofía se enriquece en relación con la disciplina. Y hablamos entonces del tema epistemológico. La episteme es el conocimiento. Y cuando hablamos de epistemología, hablamos que ella busca los orígenes, la naturaleza, el método y los límites del conocimiento de una perspectiva filosófica. Esto le da riqueza a las diferentes ciencias porque las ciencias se preguntan acerca del por qué y el para qué y cómo acceden al conocimiento. Es interesante esto porque la ciencia está en constante crecimiento y el conocimiento es acumulativo. De ahí que preguntarse sobre su mismo conocimiento es en la epistemología lo que sería a la persona una introspección. La teoría del conocimiento, por lo tanto, va a analizar diferentes teorías epistemológicas como el empirismo, el racionalismo, el pragmatismo y el escepticismo para comprender cómo obtenemos y justificamos el conocimiento. Y la filosofía nos lleva a un análisis crítico, pues cuestiona nuestras creencias y suposiciones sobre la realidad, buscando una comprensión más profunda y fundamental en la naturaleza del conocimiento. Es importante reconocer esto del análisis crítico porque cuando nosotros nos planteamos cómo conocemos y por qué conocemos y cuáles son las suposiciones que tenemos en la realidad, vamos a darnos cuenta de que o tenemos que tener un cambio de paradigma o tenemos que descubrir que tenemos sesgos cognitivos en los cuales pensamos que estamos a lo mejor evaluando una situación de la mejor manera cuando no es así. Y ahí es donde entra la teología. La teología se va a fundamentar en la filosofía y por lo tanto la teología es ciencia y es filosofía, pues tiene un legado filosófico en cuanto históricamente se ha nutrido de la filosofía y va incorporando conceptos y metodologías que ha enriquecido y ha moldeado su desarrollo durante siglos. Siempre es importante el conocimiento de la filosofía para entender la teología, porque la teología también está llamada a estar en relación con otras ciencias. Está llamada a, como la filosofía que la ilumina desde la razón, la teología está llamada a iluminar desde la fe, la ciencia y el mundo. Pensadores clásicos como Platón, Aristóteles y los neoplatónicos influyeron profundamente a nivel racional en los dogmas centrales del cristianismo, pues fueron utilizados en la escolástica medieval por Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, entre otros, entre los cuales se estableció los fundamentos para ese diálogo entre la fe y la razón. Entonces, de aquí podemos concluir que la teología tiene como un pilar fundamental en la estructura de formación de pensamiento, en la estructura de acceder lógicamente a conclusiones a la filosofía. Y al tener esto, decimos que, por lo tanto,
es ciencia. Si bien la teología se fundamenta en la fe y en las Sagradas Escrituras, la forma en cómo se establece un pensamiento lógico para ser reconocido y visto como una ciencia tiene músculo en su preeminencia filosófica en cuanto a estructura de pensamiento. Con esto concluimos entonces la lección de esta semana.